Bien, pues antes de empezar con este tema de la comunión reparadora, me gustaría hacer dos breves consideraciones. La primera, una disculpa si me falta ser más preciso, si se me escapa algún detalle, esperemos que Dios supla cualquier límite. Y luego pues estamos en la presencia de la Virgen María. Qué importante es que sepamos que no estamos simplemente escuchando un mensaje de ella o sobre ella, sino que estamos delante de ella. Ella está dentro de nosotros y en este momento, pues además de abrir la mente para escuchar este mensaje, abramos el corazón. Bien, y yo creo que siempre la Virgen María nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva a la Virgen María. Entonces, siempre que ustedes consideren a la Virgen María, siempre que consideren alguno de sus mensajes, creo que nos ayuda a que tengamos la imagen de un mosaico. El mosaico, pues ya ven que son muchas pequeñas teselas o muchos pequeños cuadritos que nos hacen ver una imagen de conjunto. Entonces, así también es. Yo me imagino en ese mosaico a Jesús en el centro y luego María rodeando, abrazando a Jesús, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Medjugorje y tantos otros mensajes que María nos ha transmitido. Bien, y entramos en el tema. Bien, han escuchado seguramente esas dos promesas que la Virgen hizo referentes a los primeros sábados. Fueron en dos fechas diferentes. La primera fue el 13 de julio de 1917 y en esa la Virgen María estaba hablando de esa vivencia de los sábados buscando el fruto de la salvación de las almas, de la paz del mundo. Estábamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial y la conversión de Rusia. Entonces, la primera vez habló de los primeros sábados por la salvación, la paz y la conversión. La segunda vez, ya habían pasado como 8 años, fue el 10 de diciembre del 25, de 1925. Y esa segunda vez, la promesa fue ya ahora dirigida a Lucía, a una de las 3 pastorcitas. Y ya no era sobre la salvación en general, era sobre la salvación personal, era ya una promesa particular. Bien. Y en esta segunda promesa, la de 1925, voy a profundizar un poquito. Bien, pues se le apareció Jesús y la Virgen María juntos a Santa Lucía. Y fíjense, fue Jesús el que le dijo a Lucía: ten compasión del corazón de tu Santísima Madre. Se me hace fuerte el hecho de que sea Jesús el que nos está pidiendo a nosotros que tengamos compasión del corazón de su madre y de nuestra madre. Imagínense el rostro de Jesús diciéndole eso a Lucía: tengan compasión, como diciendo, ¿cuánto sufrirá mi madre? Que les pido que tengan compasión. Y decía, ¿ese corazón cómo está? Jesús lo veía un corazón cubierto de espinas, porque los hombres ingratos, decía Jesús, se las van clavando en su corazón. Qué fuerte para un hijo poder considerar el corazón de su mamá todo lleno de espinas que hombres ingratos le van clavando. Y como consecuencia de este hecho, Jesús pedía reparación para arrancar esas espinas, reparación. Y la Virgen añadió, al menos tú procura consolarme, al menos tú. Si tal vez hay otras personas que no se atreven o no saben o no me conocen realmente y por eso me ofenden tanto, al menos tú. Qué bonito que ese al menos tú retumbe en nuestro corazón. Dios no solamente considera al mundo así en general, al mundo así como en bloque, en bola, sino que Dios considera al mundo y a cada uno de nosotros. Podemos alegrar a Dios, alegrar a María, si simplemente hoy, como dice Jesús, con nuestro amor, con nuestra reparación, le quitamos una o varias de esas espinas al corazón de la Virgen María. Y cómo no pensar también, perdone si me desvío tantito, cómo no pensar también en aquella promesa y en aquellas palabras del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Se acuerdan cuando se apareció a Santa Margarita María de Alacoque? Fíjense, le dijo palabras muy parecidas.
Le dijo a ella, al menos tú ámame, así como la Virgen en Fátima, al menos tú consuélame. ¿Y por qué? Pues hijo y mamá tienen casi el mismo corazón, el mismo sentir. La Virgen María está completamente identificada con el corazón de su hijo. Y la Virgen María prometió a Lucía y a todos los que cumplieran esos 4 requisitos, ayudarlos en su muerte y darles todas las gracias necesarias para alcanzar la salvación. Y es una promesa igual, como les digo, no es genérica, es una promesa personal. Y esos requisitos eran entonces vivir los sábados primeros durante 5 meses seguidos. Ya lo han escuchado. Esos requisitos implicaban confesarse algunos días antes o algunos días después, o el mismo sábado primero, la comunión reparadora, en la que voy a profundizar un poquito, y luego el rezo de los 5 misterios del rosario y ese cuarto de hora de meditación. Bien, pues miren, eso de las espinas, ese hecho de las espinas, me invita a mí a leerles un pedacito de una poesía. Como nosotros somos muy visuales, muy gráficos, les voy a leer una poesía que nos hace ver el deseo que todos tenemos que tener de reparar al corazón de Jesús. No solo con la comunión reparadora, sino como una actitud de nuestra vida. Además, esta poesía la escribió un literato católico español que amaba muchísimo a Dios. Esa poesía la compuso en la ocasión, si no me equivoco, era cuando las niñas de un colegio iban a hacer la primera comunión. Entonces era como una invitación a que esas niñas amaran, consolaran y repararan el corazón de Jesús. Entonces sintamos cómo esa poesía está dirigida para nosotros. Dice la poesía de José María Pemán: se dice en un viejo cuento que al rendir el Salvador su dulce frente al dolor de su amargo sufrimiento, como se rinde una flor que troncha al pasar el viento, cantando a la cruz llegaron unas cuantas golondrinas y dulcemente arrancaron las zarzas y las espinas que los sayones clavaron sobre las sienes divinas. Y al ver hoy estas edades llenas de vanas torpezas y de míseras ruindades y de mentirosas grandezas, pregunto yo con dolor, si el mundo falso y traidor, al irse las golondrinas, no ha vuelto a llenar de espinas la frente del Salvador. De espinas, sí, de rencores, de ingratos apartamientos, de hipócritas fingimientos, de mentirosos amores. Espinas más engañosas porque se ocultan en rosas de 1000 fingidas virtudes. Espinas de ingratitudes que son las más dolorosas. Que no hay puñal que taladre con tanta fuerza y dolor como la espina que a un padre le clava un hijo traidor. Así, el mundo pecador hiere las sienes divinas del divino Redentor. ¿Y no habrá ya golondrinas para arrancar las espinas de la frente del Señor? Sí, en esta casa han oído unas almas tus querellas. Esta casa que ha seguido como una esclava tus huellas, quiere, Señor, ser un nido de golondrinas de aquellas. Mientras el mundo, burlando, vaya en tu frente clavando sus zarzas y sus espinas, nosotras, tus golondrinas, te las iremos quitando. Tendrás por cada escondido puñal que tu pecho clava, un pecho de pena herido. Un amor por cada olvido, por cada ingrato, una esclava, por cada abandono, un nido, un bien por cada dolor, por cada infiel pecador, un alma buena y cristiana, y una lágrima de amor por cada risa mundana. Y así, cada golondrina, tus heridas al curar, sabrás, Señor, despertar en tu alma grande y divina tanto amor, que aún va a sobrar amor para perdonar al que te clave la espina. Como ven, es una poesía dirigida para niñas, pero tiene mucho mensaje. Luego se las
compartiremos para que la mediten. Hay mucho que aprender de esa poesía y, como les digo, encierra todos los sentimientos de la reparación al corazón de María, al corazón de Jesús. Y cómo no tener también compasión de María y de Jesús. No sé si estén acostumbrados a considerar esto. Tal vez consideramos a Dios como un ser perfecto, un ser que no necesita nada. Algunos piensan eso. O tal vez pensemos que la Virgen María está tan feliz, ¿sí?, que no tiene ninguna pena. Pero ¿cómo no va a tener alguna pena a alguien que ama? Cuando el que es amado no corresponde, cuando el que es amado ofende, ¿cómo no va a sentir dolor esa persona? ¿Cómo no va a sentir dolor cualquier mamá cuando un hijo la ofende, la olvida, la desconsidera? Y Jesús lo dice, María lo dice, tener compasión del corazón de María, del corazón de Jesús. Y pensar que la Virgen María y pensar que el mismo Dios tienen sed de ser consolados. Nos necesitan. Nosotros los necesitamos totalmente. Ellos nos necesitan porque eligieron amarnos a pesar de cómo somos. Un grande misterio para considerar. Bien. Los 5 sábados hablamos de una blasfemia, ya estamos hablando de un pecado deliberado, consentido, con odio, con resentimiento. Entonces, estos son los pecados que más duelen y que más tenemos que reparar. La Inmaculada Concepción de la Virgen María, así en palabras muy sencillas, significa que ella, al ser concebida por sus padres, no fue como el resto de la humanidad, que al ser concebidos ya tenemos ese pecado original que hemos heredado espiritualmente de Adán y de Eva. En ella fue un privilegio. Ella no tiene esa marca del pecado original y por eso decimos que fue concebida inmaculada. No tiene esa mancha de la que después brotan tantas tendencias al mal y al pecado. La segunda blasfemia es la blasfemia contra su virginidad. Los católicos creemos, por nuestra fe, que la Virgen María fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. La tercera blasfemia va contra la maternidad de la Virgen María. La Virgen María, ¿de quién es madre? De Jesús, y es madre nuestra. Fíjense, estas verdades, los primeros católicos en los primeros siglos fueron comprendiéndolas. Para ellos no todo era claro. Y poquito a poco, con el sentir de todos los fieles, la luz de los santos y de los teólogos, llegaron a comprender todo esto. María es completamente madre de Dios, madre de Jesús. No por ser madre de la humanidad de Jesús, no, eso no significa que no sea madre de Jesús como Dios. La Virgen María es completamente madre de Jesús como hombre y como Dios. Y madre nuestra, como sabemos que Jesús nos la dejó. La cuarta blasfemia es la blasfemia contra las imágenes sagradas. Hubo una época en la que las personas pensaban que tener una imagen de Jesús, de la Virgen María, era una ofensa, era una idolatría. Y sabemos que no, porque al tener una imagen no estamos adorando un pedazo de madera, un pedazo de yeso, de lo que sea. Es solo un material que nos recuerda la verdadera persona de Jesús, la verdadera persona de María. Y las imágenes sagradas, en vez de ser un obstáculo, en vez de ser algo que nos bloquea, que nos tapa la dirección, el amor directo a Dios y a María, pues son algo que nos ayuda, que nos hace descubrir una parte de ese misterio de la presencia de Dios, que no está simplemente en el cielo, sino que está aquí bien cerquita. Y la quinta blasfemia, por la que son los 5 sábados, es esa blasfemia por la que las personas obstaculizan en los niños especialmente el amor a la Virgen María. Personas que hablan mal de la Virgen María ante los niños con esa alma tan noble, tan sencilla, ¿sí? Qué pena que ellos pues sean desviados por un adulto de ese amor que les tendría que surgir tan espontáneo
a María. Entonces, son estas las 5 blasfemias contra la Virgen María. Bien, algunos aspectos de cómo vivir estas comuniones reparadoras, como dijimos, es uno de los 4 requisitos para cumplir los 5 sábados. Bien, pues fíjense, la comunión reparadora. ¿Por qué hacerla? ¿Por qué hacer los 5 sábados? Si nos lo está pidiendo la Virgen María, si nos lo está pidiendo ese reflejo del amor de Dios más puro que ninguno, que es el amor de la Virgen María, ¿cómo no hacerlo? No hay que cuestionarse mucho. Un niño pequeño no se anda cuestionando lo que su mamá hace por él. Sabe que él no quiere a nadie más que a su mamá, que a su papá, y no se anda cuestionando sus consejos. Entonces, si la Virgen María nos lo recomienda y hasta nos hace una promesa, ¿cómo no aprovecharla? ¿Por qué el sábado? Desde hace mucho tiempo el sábado se ha considerado como un día especialmente dedicado a la Virgen María. ¿Por qué? Pues hay muchos motivos. Nos recuerda, por ejemplo, ese sábado en el que la Virgen María estuvo esperando la resurrección después del Viernes Santo. El sábado también pues es el día que precede al domingo. El domingo, desde la resurrección de Jesús, es el día del Señor. Y pues el sábado es el día que le precede. Siempre la Virgen María es la que nos manda, por decirlo así, a la Virgen María en todas esas apariciones a lo largo de la historia. ¿Por qué Jesús nos quiso regalar a la Virgen María desde la cruz, regalándosela a Juan y a todos los creyentes? ¿Por qué? Imaginarnos a un Dios que quiere acercarnos a María. ¿Cuántos santos nos han dicho, nos han recordado que el camino más seguro, el camino más corto para llegar al cielo es María? ¿Por qué elegir otro camino cuando podemos elegir ese? Santos como San Maximiliano Kolbe, San Bernardo, Santa Teresita del Niño Jesús, San Juan Pablo II, y la lista se alargaría. También, ¿por qué Jesús nos lleva a María? Porque, como decíamos, María, el corazón de María está completamente identificado con Jesús. Vibran, laten juntos. ¿Por qué además vivir esos 5 sábados y todos los demás que seguirían después? Fíjense, María pensó muy bien esos requisitos que nos pidió. Eso que nos pidió lo pensó muy bien, porque al pedirnos confesión, al pedirnos rosario, al pedirnos comunión y meditación, nos está dando muchísimos regalos. No solo es las gracias necesarias en el último momento de nuestra vida, sino que los regalos ya son actuales, no solo futuros. Está propiciando la vivencia de los 5 sábados, el amor a la Eucaristía, el recuperar la fe en esa presencia real. Imagínense, Dios no está lejos, está en cada sagrario realmente, completamente. Si tan solo nuestra fe creciera en este misterio, en esta realidad. Luego, la vivencia de los 5 sábados propicia una conciencia fina, una conciencia delicada, alguien que registra lo que le gusta a Dios y lo hace por cariño. Los hábitos de la confesión, que no sea solo esporádica, sino constante, la meditación. Y fíjense, si uno se da cuenta de que en el fondo todo esto es un desbordarse del amor de Dios y de la misericordia de Dios por medio de la Virgen María para la salvación de las almas, eso también va a aumentar en nosotros precisamente el deseo de salvar almas. Uno como que se va a contagiar de ese deseo de Dios, es decir, ¿cómo yo puedo dejar que se pierdan las almas? ¿Qué puedo hacer yo por las almas? Como ven, es como si Dios, por medio de la Virgen María, quisiera encender la mecha por medio de los 5 sábados. ¿Para qué? Para que después no podamos nosotros contener todo lo que hemos aprendido y continúe ese torrente de amor, de fe, de salvación de las almas.
Algunas actitudes que nos pueden servir en cuanto a la reparación. Fíjense, no solo me refiero a que hay que hacer esas 5 comuniones reparadoras en esos primeros sábados. Me refiero a la actitud. Acuérdense que Jesús miraba mucho más el corazón, es decir, el interior, que el exterior. Los fariseos en el Evangelio, muy atentos a vivir y a guardar las formalidades, a lavarse las manos, los codos, como estaba prescrito, a pagar el diezmo, 1000 cosas que tenían que hacer, pero se habían olvidado del interior, del corazón. Entonces, cuando vivimos los 5 primeros sábados, cuando vivamos la comunión reparadora, acuérdense, no es solo el cumplir, es con qué actitud lo hago, con qué corazón lo hago. Y si me permiten, y si no me equivoco, el objetivo principal que dijimos que es la reparación tiene un corazón. ¿Cuál es el corazón de la reparación? El amor. El amor. Dios es amor. Dios quiere que seamos amor. Somos hijos de Dios, somos hijos del amor. Tenemos que vivir según nuestra esencia, lo que somos. Entonces, si la reparación es para amar, ahí les van unos ejemplos de lo que tenemos que evitar. El primer obstáculo para evitar, o la primera actitud para evitar, es el cumplimiento del mínimo necesario. Yo me imagino que Dios sentiría que somos muy tacaños si debemos garantizar. No se trata de eso. Qué feo sería un hijo que quisiera cumplir el mínimo suficiente para contentar a sus papás. ¿Eso sería un amor generoso, un amor sincero, o un amor tacaño? Yo creo que cuando alguien ama sinceramente, realmente a alguien, no busca el mínimo, busca el máximo. Y así también tiene que ser esa vivencia de esa comunión reparadora. Reparar a Jesús no solo con un poquito. Piensen cuántos pecados ofenden a Dios cada día, si pudiéramos contarlos. Y cuántos ha habido a lo largo de tantos miles de años. Y nosotros, viendo que Dios es tan ofendido, vamos a repararle un poquito, así con cuentagotas. Cuando Jesús nos mira y nos dice, al menos tú ámame, al menos tú consuélame. Sí, te estoy viendo a ti, no a la humanidad en general. Yo necesito tu reparación. Tú eres un hijo predilecto, un hijo especial para mí. Te estoy considerando todo el día. No se aparta mi mirada de ti. Otra cosa que teníamos que evitar es el vivir, por ejemplo, la comunión reparadora como si fuera algo mágico. Así yo durante 5 días, en 5 meses diferentes, hago ciertos requisitos y por arte de magia, ¿sí? Así como cuando agarramos la varita mágica y decimos unas palabras y resulta la magia. No se trata de vivir así los primeros sábados. No es algo externo, no es algo artificial, sino como decimos y hay que repetirlo, tiene que ser una actitud que brote del corazón. Entonces, primer obstáculo, el vivir la comunión reparadora como un mínimo suficiente. Segundo obstáculo, el de vivir como algo mágico. Si yo hago ciertas cosas ya tengo garantizada mi salvación y ya después hago lo que yo quiero. No se trata de eso. Tampoco vivir los primeros sábados como un mercenario. Yo hago esto, hago lo otro, dame mi recompensa y ya no te vuelvo a ver. No se trata de eso. Y fíjense, y otro obstáculo que nos puede afectar es vivir la comunión reparadora los primeros sábados como si yo estuviera en mi burbuja, ¿verdad? El mundo está mal, yo quiero ser buen hijo de Dios, yo voy a cumplir lo que Dios me pide y allá el mundo verá. Entonces no podemos vivir aislados de nuestros hermanos que sufren por cualquier motivo material, psicológico, familiar, social. No podemos vivir aislados. ¿Por qué? Porque la Virgen María, ¿cómo va a estar contenta viéndonos que estamos nosotros indiferentes ante la realidad de nuestros demás hermanos? ¿No somos todos hijos de Dios? ¿No somos todos hijos de María? ¿Podemos contentar nosotros a una mamá cuando está sufriendo tanto por alguno de sus hijos? Bien.
Y si ya dijimos algunas de las cosas que hay que evitar en la vivencia de los sábados, en la vivencia de la comunión reparadora, ahora veamos actitudes que sí nos pueden ayudar. Bien, pues miren, reparar, comunión reparadora, las dos palabras dicen mucho, comunión y reparación. Reparar suena a justicia. Dios necesita que también nosotros busquemos la justicia, que también nosotros compensemos, equilibremos un poquito. El mal del mundo, ¿cómo se va a vencer? Con el bien. El odio del mundo, ¿cómo se va a vencer? Con amor. Entonces, es una actitud de justicia la que nos tiene que apoyar. Es una actitud de gratitud. ¿Cómo no pagarle a Dios un poquito de amor por lo mucho que nos ha amado? Al Dios que tanto nos amó, le vamos a negar un poquito de nuestro amor. Dios nos ha dado la vida completa. Vamos a ser tacaños con el tiempo, tacaños con nuestro corazón, con nuestra actitud. Si pudiéramos medir todas las bendiciones que Dios ha dado, todo lo que le costamos, si pudiéramos vibrar considerando a Jesús en la cruz, considerando a Jesús dando la vida por nosotros, ¿nos costaría corresponderle a Dios? Y si se dan cuenta, en el fondo, todo es descubrir todo su amor, toda su presencia, como Él nos amó, apostándolo todo cuando no lo merecíamos. Y Dios, que sí se lo merece, ¿cómo no le vamos a devolver un poquito de ese amor? Entonces, cuando estamos reparando a Dios, recordemos esto, estamos reparando por toda nuestra familia, no somos indiferentes a los demás. Si alguien comete un pecado grave, me entere yo o no me entere, Señor, te pido también perdón por él. Qué bonita la actitud de los santos que estaban dispuestos a dar la vida, a desgastarse, a olvidarse de sí mismos. ¿Por qué? Por Dios y por los demás. Porque fíjense, no es Dios y los demás dos realidades diferentes. Dios y los demás formamos el mismo cuerpo místico de Jesús. No somos hijos de Dios, así como lejos de Él, apartados de Él. Vivimos dentro de Él, como dice la Biblia. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Y cuando uno busca reparar el corazón de Jesús, el corazón de María, fíjense, hay una cantidad de beneficios como si una cascada se abriera delante de nosotros, porque al reparar se están quitando esos obstáculos que no nos dejaban recibir tantas bendiciones de Dios. Entonces, realmente, el vivir con esa actitud nos abre el cielo y abre el corazón para recibir todas esas bendiciones del cielo. Ojalá que entre lo que les dije, disculpen si son varias ideas, pero entre lo que les dije, que se les quede bien grabado esta realidad. María está íntimamente unida al corazón de su Hijo, al corazón de Dios, de la Trinidad. El prójimo no se puede separar de Dios. Hay una lectura hermosísima de San Agustín que recuerda cómo es imposible, es una mentira el pretender amar a Dios si no amas a tu prójimo. Y sí, también a ese prójimo que me cae mal, que no aguanto, por ejemplo. Ese también es Dios. Dios está dentro de él. Acuérdense de ese capítulo que tanto cita el Papa Francisco, cuando Jesús, en esa parábola, dice: vengan al cielo porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba en la cárcel y me visitaron. Y a los otros les dice: pues discúlpenme, ¿verdad? No pueden ustedes disfrutar de este cielo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Entonces Jesús está dentro de cada persona. No se puede reparar a Jesús, reparar a María, si no buscamos realmente amar a nuestros prójimos. Así como también sería muy limitado el buscar amar al ser humano, a nuestro prójimo, sin amar a Dios. Están así, son indisociables. Entonces, por eso, comunión reparadora con María, con Dios, con mi prójimo y conmigo mismo. Está todo así, inseparable.
¿Y cuánto teníamos que profundizar como católicos en la realidad, como les decía, del cuerpo místico de Cristo? Cuando nos hacemos una cortada en el pie o nos machucamos el dedo, ¿nuestro cuerpo está feliz y solo sufre el dedo? No, todo el cuerpo está sufriendo porque le duele el dedo. Aunque sea el dedo chiquito, todo el cuerpo sufre. Igual, cuando disfrutamos una comida muy rica, es todo el cuerpo el que lo disfruta. Entonces nosotros estamos conectados. Y también, cómo no, acordarnos de esa parábola que Jesús pronunció, la alegoría de la vid y los sarmientos. Si Él dijo que nosotros somos los sarmientos y Él es la vid, estamos todos conectados. Todo lo que hagamos, bueno o malo, repercute. Entonces, por eso, reparación, comunión con Dios y con los demás. Un ejemplo. Cuando le dicen a una mamá, oye, ¿qué te duele más? ¿Que te den una cachetada a ti o que le den una cachetada a uno de tus hijos? Y especialmente si es un hijo enfermo, un hijo débil, ¿qué va a responder la mamá? Pues yo me imagino que casi todas responderían, me duele mucho más la cachetada, la ofensa a mi hijo, porque si es hacia mí, yo aguanto, pero hacia mi hijo lo sufro de forma especial. Pues yo creo que no me animo a decir que Dios sufre más por las ofensas que hacemos a nuestros prójimos que por las ofensas que le hacemos directamente a Él. No me atrevo a decirlo, no me consta. Pero Dios tiene un corazón de padre, Dios tiene un corazón de madre. María tiene ese corazón tan sensible, tan lleno de amor. ¿Cómo no van a sufrir ellos esas ofensas que hacemos a los demás? Y también podríamos decir cuánto le gusta a una mamá que traten bien a sus hijos, cuánto le gusta a una mamá que le den un regalo a los hijos, porque el corazón de una mamá, de un papá está volcado sobre sus hijos. Pues así también es Dios. Por eso, que esto se nos quede bien grabado. Comunión reparadora hacia Dios y hacia los demás. Y por eso, si cuando estamos haciendo los 5 sábados primeros nos recordamos que hemos ofendido a alguien, seguramente María va a aprovechar para suscitarnos el deseo de perdonar y de pedir perdón. Hay personas que no se animan a perdonar o no quieren perdonar. Aprovechen los 5 sábados para alcanzar la gracia del perdón y del ser perdonados. Sin duda que si lo logramos, si le permitimos a Dios, como les decía, se va a abrir una grande compuerta de bendiciones. Y después también, estos 5 sábados y esta comunión reparadora, vivámosla con actitud de necesidad. Yo necesito a Dios. No puede ser como un extra, como algo que yo palomeo, sino sentir esa necesidad de Dios. La necesidad, me gustaría llamarla incluso que es una virtud, la virtud de percibir la necesidad de Dios. Y luego también, esa actitud nos va a servir muchísimo, la actitud de la conversión. Es decir, estaría muy mal decir, yo rezo por los pecadores, por esa bola de pecadores, porque yo soy perfecto, ¿no? ¿Verdad? Yo necesito también conversión y por eso empiezo reparando mis propios pecados y también si logro los de los demás. Pero yo necesito conversión, necesito a Dios. Y una última actitud que les recomiendo es la actitud de la humildad. Señor, ¿me siento yo mejor que alguno de esos que hacen algún pecado, cualquier pecado? ¿Soy yo mejor que alguno de ellos? No sé, no lo puedo afirmar. Tal vez algún fariseo se consideraba mejor que esa mujer pecadora que se llamaba Magdalena y resulta que se equivocó. Veamos cómo María Magdalena, como muchas otras personas consideradas pecadoras, se convirtieron ante Jesús y cómo muchos de esos fariseos que se sentían tan correctos, tan propios, nunca amaron sinceramente a Dios. Bien, entonces vamos a poner todo esto en manos de Dios y que el Espíritu Santo nos ilumine para que podamos comprender esa actitud de reparación que nos va a llevar a la comunión. Fíjense, comunión no solo significa la comunión eucarística, significa la unión de nuestros corazones con el corazón de María, con el corazón de Dios y con el corazón de toda la humanidad. Bien, pues creo que me quedan unos poquitos minutos por si hubiera alguna pregunta. ¿Qué pasa si no pudieron iniciar en agosto los primeros 5 sábados de mes? ¿Cuándo los pueden iniciar? Sí, entonces, si alguien
quiere vivir los 5 primeros sábados y ya no empezó en agosto, pues obviamente no hay ningún problema, pueden empezar el siguiente primer sábado de mes, ¿sí? Si no pudieron vivir estos 5 con este grupo, ¿verdad? Con este movimiento, que hubiera sido muy bonito porque estamos todos en comunión, en familia, pues pueden perfectamente vivir los 5 siguientes que puedan, ¿verdad? Eso no es un límite, no es un obstáculo. En donde las parroquias están cerradas, ¿cómo pueden tener lo de la comunión reparadora de Sí. ese sábado? Ciertamente en cada diócesis ha habido diferentes disposiciones según la pandemia. Hubo un tiempo en el que no se podía confesar porque el obispo pedía a los sacerdotes que por cuidar la salud de todos no confesaran. En fin, miren, si no me equivoco, yo creo que Dios comprende muy bien nuestra situación. Si ya te puedes confesar, porque ya están confesando, si ya permiten algunas misas y se puede acudir, aunque sean pocas personas y con las medidas sanitarias, pues bien, aprovechen. Si alguien no puede, si alguien ya por cierta edad o por ser, no sé, muy vulnerable a este virus, realmente siente en conciencia que no puede hacerlo, no puede arriesgarse, pueden perfectamente decirle a Dios: Señor, tú sabes que yo con corazón quería ir a recibirte en la comunión, no solo para cumplir este requisito, este consejo que me dio tu mamá, la Virgen María, sino porque realmente te quiero y te quiero reparar. Entonces, como les digo, Dios ve el corazón, Dios ve la intención de confesarse, de comulgar. La meditación de los misterios del rosario se puede hacer sin ningún problema, el mismo rosario. Entonces, como ven, ustedes pongan lo que puedan y Dios se encarga del resto. Y lo mismo para los que no se pueden confesar, que si puede explicar. Uno de tus ministros, te digo, Señor, de corazón, perdóname por mis faltas. Uno las repasa, le pide perdón a Dios, que sea un acto de contrición sincera, que tenga el propósito de no volver a ofender a Dios, ¿verdad? Esos pasos de la confesión que nos han enseñado en la catequesis. Y luego, cuando ya uno tenga una oportunidad de confesarse, aunque esos pecados que uno le confesó a Dios ya están realmente perdonados por el acto de arrepentimiento sincero, en la siguiente confesión le tiene que decir al Padre: Padre, y por la pandemia en este determinado tiempo no me pude confesar, pero yo le confesé a Dios esto. Y simplemente el Padre va a ser un testigo de lo que ya está perdonado, pero hay que decirlo también para que el sacerdote nos pueda dar un consejo y también sintamos esa paz. Y la última es que si tenemos que acompañar a María Santísima en el sagrario, o puede ser en nuestros hogares. Sí. Los 15 minutos meditando en los misterios del rosario. Entonces, si uno puede, si en una iglesia están las medidas necesarias para poder acercarse y hacer esa meditación de los misterios del rosario delante de la Eucaristía, obviamente es mucho mejor. Pero como les digo, no es necesario, especialmente ahora, se puede perfectamente en la casa. Pero acuérdense, para Dios más importante que el que tú lo hagas aquí o allá es que lo hagas con amor. Insisto en que Dios ve más el corazón que lo exterior. ¿Y cómo se ora con el corazón? Sí. Pues miren, yo creo que para orar con el corazón uno tiene que ser bien sincero, uno tiene que reconocerse muy necesitado de Dios. Dios que nos conoce perfectamente, ¿cómo nosotros nos vamos a presentar con una máscara ante Dios si Él nos conoce a la perfección, si Él ve todo nuestro interior? Entonces, orar con el corazón, yo digo que es orar como un hijo necesitado de su padre. Imagínense, ¿qué haría un bebé sin su mamá? Pues, ¿qué hacemos nosotros sin Dios? Limitadísimos. Entonces, eso, orar con necesidad, orar como el que sabe que es lo más importante, orar sabiendo que Dios es lo esencial, Dios no es algo accesorio. Muy bien. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos alcance por medio de la Virgen María la bendición, que nosotros
nos sintamos necesitados de esa bendición y que Dios nos permita también abrir nuestro corazón y nuestra alma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues que Dios nos siga bendiciendo y que nos sigamos convirtiendo en bendiciones para los demás y que logremos ser el sueño de Dios.